Me gusta resumir este cambio tan profundo que he tenido de 5 a 5, porque pasé una vida acostándome a las 5 de la mañana y ahora me levanto a las 5 de la mañana. Yo cuando empecé a trabajar en MTV, entré al Messi del Barcelona, era una cosa de locos. MTV realmente tenía los contactos más grandes del mundo, los músicos morían por venir a MTV, la música se escucha por naturaleza, pero MTV nos enseñó a ver música. Hay videoclips, Michael Jackson salió $13 millones, entonces de repente tocan el timbre y la recepcionista no sé dónde se había ido. Entonces abro la puerta y viene una chica. Bueno, resulta que esa chica, que la acompaño hasta el estudio y demás, le pregunto quién era y a qué había venido, y era Shakira, que fue acompañada por la mamá por primera vez a MTV. ¿Cómo se puede empezar de a poquito a generar un cambio así? Yo tengo siempre un ejemplo, es como escalar el Everest en hojotas. El bienestar se ha puesto de moda. Ahora, enhorabuena que se ha puesto de moda el bienestar y no otra cosa. Bienvenidos a Emprendedores Argentinos, el espacio donde conocemos las historias detrás de quienes se animan a emprender y a construir futuro en Argentina. Soy María Lapadula y junto a un grupo de profesionales vamos a entrevistar a las voces más destacadas del mundo emprendedor, empresarial y del liderazgo en Argentina. Hoy me acompaña Albano Piacenza y como les decimos siempre nos pueden seguir en todas nuestras redes, nos encuentran como Emprendedores Argentinos. Antes de seguir, les cuento algo que para nosotros es clave. Emprender también es cuidar cómo trabajamos todos los días. Flowin diseña espacios pensados para enfocarte, rendir mejor y bancar las horas reales de trabajo, porque cuando el cuerpo está bien, las ideas fluyen. Flowin acompaña a los emprendedores argentinos. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado. Él arrancó en el centro de la cultura pop cuando MTV marcaba agenda y la noche parecía infinita. Durante años fue parte del sistema, lo conoció desde adentro y lo disfrutó. Pero entendió algo antes que muchos. El éxito mal gestionado también puede agotarte. En lugar de repetir fórmula, decidió reinventarse, pasó de la noche al amanecer y convirtió el bienestar en un modelo de negocio. Hoy conecta música, comunidad y productividad desde un lugar completamente distinto. Nos acompaña Ale Lacroix. María, mi agente de prensa, Albano, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, Ale, bienvenido, gracias por estar acá. Por favor. A ver, emprendiste un cambio de vida como muy grande, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta que el estilo de vida que tenías ya no era sostenible? Posiblemente cuando haya nacido mi primer hijo, que hoy tiene 18 años, que se llama Felipe, que terminó el cole en estas semanas, y a partir de ahí intuí que algo había que cambiar en mi vida. Pero todavía no sabía qué. Algo había que cambiar, pero todavía no sabía qué. Y creo que ese fue un pequeño gran disparador. Y el cambio no fue inmediato, el cambio se fue dando paulatinamente y hace 8/9 años fue cuando decidí meter un cambio y transformar positivamente mi vida. Apoyado en un libro que se llama El Club de las 5 AM de Robin Sharma, donde el club per se no existe, ¿sí? Propone levantarte a las 5 de la mañana. Y ahora, por supuesto que siempre me gusta decir esto y respeto a toda la gente que se tiene que levantar a las 5 de la mañana e inclusive antes para llegar a su trabajo, para agarrar un bondi, una bicicleta, lo que fuera. Entonces, mi respeto es hacia ellos. Ahora, aquellos que no tenemos la necesidad de levantarnos a las 5 de la mañana, presume un cambio de vida, presume un cambio de paradigma en lo que es un antes y un después de levantarte a la hora que te levantabas y levantarte a las 5 de la mañana. ¿Sí? Entonces, a partir de ese cambio es donde tenés que reacomodar, o me pasó a mí, tuve que reacomodar mi vida. Pero porque vos venías de una vida como muy nocturna, de salidas, de fiestas. ¿Cómo pasaste de por ahí acostarte a las 7 de la mañana a levantarte a las 5? Porque imagino que no fue de un día para el otro. Bueno, por eso mismo te dije que tenía que cambiar mi vida. Mirá, me gusta resumir este cambio tan profundo que he tenido de 5 a 5, porque pasé una vida acostándome a las 5 de la mañana y ahora me levanto a las 5 de la mañana. Entonces de 5 a 5 creo que es una gran síntesis de lo que ha sido mis últimos, como te dije, 8 o 9 años.
el cambio fue fuerte. El cambio hoy con el diario del lunes me di cuenta que fue muy brusco, sumamente brusco. Imagínate que yo venía de trabajar en MTV, de ser el VJ y el video jockey, la cara de MTV para Latinoamérica durante 7 años. Fui el argentino que, bueno, en realidad fue el VJ que más tiempo trabajó para MTV. Es muy loco. Son 7 años de mi vida, desde los 24 hasta los 31, en donde estaba en la cima del mundo. Yo siempre digo lo mismo. Yo cuando empecé a trabajar en MTV entré al Barcelona del Messi. Sí. Entré al Messi del Barcelona, era una cosa de locos. MTV realmente tenía los contactos más grandes del mundo, los músicos morían por venir a MTV, pagaban por venir a MTV, los discos se disparaban en ventas y ahí estaba yo. Y otra época de la tele y todos veíamos MTV. Sí, era, me Hoy- parece, para el que, a ver, en general tenemos una audiencia promedio de emprendedores, gente ya no adolescente o no muy joven, pero me parece interesante por ahí contar esto que estás contando vos, que MTV, bueno, hace poquito fue noticia porque creo que cerró definitivamente, pero era un monstruo a nivel, no sé, me imagino como juntar Spotify con cosas que no nos podemos ni imaginar, No. y el mundo moría por eso. Bueno, MTV no solamente fue parte de la cultura mundial, fue uno de los grandes íconos de los 80, los 90, principios de los 2000. MTV era todo, pero no solamente a nivel musical. Partiendo de la base que MTV Music Television nos enseñó a ver música, a mirar música, ¿sí? A ver música. La música se escucha por naturaleza, pero MTV nos enseñó a ver música. Por eso los videoclips con presupuestos ilimitados que había. Hay videoclips, por ejemplo, de Michael Jackson salió $13 millones. Es una película. ¿Se entiende, no? 13 palos verdes, muchachos. ¿De qué estamos hablando? Emprendedores. Imagínate si nosotros tendríamos ese aporte de capital de un socio. Bueno, entonces, realmente era la cima del mundo, realmente MTV era todo. El estudio para Latinoamérica quedaba en Miami, porque Miami vendría a ser como la Suiza de Latinoamérica, ¿viste? Medio imparcial, todo el mundo confluye en Miami, todo el público latinoamericano. Y de ahí había una sola señal que iba desde Miami hasta Ushuaia, recorriendo los 23 países de Latinoamérica, con más de 44 millones de suscriptores. Meterle 2 o 3 personas por casa, la cuenta es muy fácil. Imagínate lo que sería mi cuenta de Instagram hoy en día, ¿no? Entonces, y también estamos hablando para aquellos que formaron parte de esa generación, o tal vez no, fue previo a Internet. No había Internet. Me acuerdo que había el Viper, que Claro. te llamaban, te sonaba y vos ibas a un teléfono público para llamar a ese número de teléfono que... O sea, era otra galaxia. Fue lejano, pero no tanto. Realmente era otra galaxia. Y MTV era todo. Para ver tu artista favorito, tenías que ver MTV. Pero MTV trascendió lo que es el mundo de la música y hizo un gran impacto en lo que es la cultura pop a nivel mundial. La cultura pop pasaba por MTV, desde los separadores de MTV que eran puro arte, desde Beavis and Butthead, desde Ren and Stimpy, todo lo que aparecía en MTV era novedad. Y por supuesto los famosos Unplugged, que eran los desenchufados tan íntimos, pasando desde Paul McCartney, Eric Clapton, Nirvana, Oasis y toda la banda que se te ocurran. Y en la Argentina, debutando con los fabulosos Cadillacs, después vino Charly García, después vino Soda Stereo, después, bueno, y así. Entonces, realmente lo que hacía MTV era nivel God. No, es que era a nivel, aparte había una cosa con la exclusividad, que hoy por hoy es que, bueno, se comparten contenidos, era todo ahí. Vamos a ir, obviamente, porque, a ver, me parece que la transición es clave en lo que es básicamente tu historia, pero digo, quiero aprovechar esto que hiciste como una introducción a lo que era ese mundo, porque después también habla de lo que decidiste hacer, porque ese mundo que un poco lo he escuchado que lo comentabas en videos, es eso, era Dios, estar ahí como el reino, el Disney de cualquier joven, y después en un momento elegiste, ya sea por un montón de cuestiones, correrte de eso. Y también te quiero preguntar, porque en algún punto hay una conexión entre lo que es el mundo corpo, que se habla mucho acá del apellido. Cuando trabajas, no sé, para la gaseosa más importante del mundo, tu apellido es eso. Y sí, tu apellido durante mucho tiempo fue MTV. Pero te quiero preguntar por esas cosas, pequeñas anécdotas increíbles sobre artistas que la mayoría de nosotros morimos por ver una fotito, algo, y vos estabas ahí.
Ok. Bueno, son muchas. Como dice Andrés Calamaro, las mejores son las que no se pueden contar. Y eso está clarísimo y eso va a ser siempre así. La mejor anécdota es aquella que no se puede contar. 1997, yo trabajaba desde el 96. No, 96, en octubre de 1996 se hacen los Video Music Awards para Estados Unidos, que se hacen en el famoso y más clásico teatro que es el Radio City Music Hall. Era tal el poder de MTV que cortaba la Sexta Avenida, ¿sí? Pintaba un logo gigante de MTV en el piso y, por ejemplo, No Doubt, la banda de Gwen Stefani, tocaba en la terraza para miles de fans, ¿sí? Y ahí estaba nominado por primera vez un artista latino como el video de la gente. Y era Soda Stereo. Entonces me tocó acompañar a los Soda Stereo a New York a recibir ese premio. Me acuerdo, la primera noche llegamos, fuimos a comer al mejor, imagínate, todo era lo mejor. Todo. Presupuesto ilimitado, ¿no? Entonces fuimos a un restaurante de sushi, estaba Zeta, estaba Charlie, estaba Gustavo, estaban los presidentes de MTV, todo, que era un restaurante de sushi de esos guachihuau, y de repente me toca elegir a mí, y yo nunca había comido sushi en mi vida. Tenía 24 años, ¿de qué estamos hablando de sushi? Acordate vos, que tenés mi edad o más o menos, acá era pasta o parrilla. Claro. No es sushi, ¿de qué estamos hablando? Y de repente me llega a mí y dice, "And you, sir?" The same as he, lo mismo que él. Y me comí era anguila, una porquería me comí, hijo de puta, perdón la palabra. Se comió una anguila Alex Peltz, que era el vicepresidente de MTV. Él tenía clarísimo lo que era. La historia no termina ahí porque mi trabajo, entre otras cosas, era acompañar a Soda Stereo durante toda su estadía. Entonces, MTV, de nuevo, el presupuesto ilimitado. ¿Qué quieren hacer? Y vamos a dar una vuelta en helicóptero. ¿Por dónde? Por Manhattan. Así que nos fuimos los tres Soda, yo incluido, a dar una vuelta en helicóptero por todo lo que es la isla de Manhattan y New York. Realmente fue impresionante. Tengo un recuerdo así muy fuerte. Y de recuerdos así muy fuertes tuve primera vez que conocí a Lenny Kravitz, la primera vez que Noel Gallagher fue al estudio, de llegar a Costa Rica y que haya gente esperando en el aeropuerto, de estar en Venezuela, en Caracas, en la vieja Caracas, previo a Chávez, en donde se hizo un recital Experiencia Roja de Coca-Cola, en donde se hizo en un viejo, escuchate esta que genial, en un viejo aeropuerto militar abandonado todo lo largo de la pista. 190.000 personas. Wow. A las 10 de la mañana, 9, ya había unas 30.000, 40.000. Y yo era el conductor del evento. Entonces cuando voy a salir digo, ¿de qué me disfrazo? Porque eran 190.000 personas. Y los encargados, 12 horas después de cerrar ese concierto, fueron los Pericos. O sea, llegaba en helicóptero, ¿viste? Yo tenía 24. O sea, no eran solamente los 90, sino que eran los 90 lo más alto que había. Sí. Esto es muy loco. Otra. La primera vez que Shakira pisó el estudio de MTV. El estudio de MTV en Lincoln Road 420 era una cosa icónica. Tendría que ser un museo porque realmente era icónico. Entonces de repente tocan el timbre y la recepcionista no sé dónde se había ido. Entonces abro la puerta y viene una chica, acompañada por una señora más grande. Bueno, resulta que esa chica, que la acompañó hasta el estudio y demás, le pregunto quién era y a qué había venido, y era Shakira, que fue acompañada por la mamá por primera vez a MTV, a dar la primer nota. Y después terminamos de joda con Shakira y las mejores experiencias son las que no se pueden contar, pero fue No pasó nada. Hay que aclarar que no pasó nada, pero fue muy... Vamos un romance ahí. No, olvídate, no pasó nada, pero fue muy divertido porque en ese momento Miami era todo. MTV era todo. Entonces uno levantaba la mano y íbamos todos. Entonces había había mucha alegría y mucha diversión. Entonces, y todo se celebraba. Yo creo que la etapa pre-internet, pre-hiperconectividad, disfrutábamos la vida de otra manera. Que no quiere decir que ahora no la disfrutemos, pero se disfrutaba de otra manera. Total, y no todo era para mostrar y para contar, ¿viste? Hoy todo es para Instagram, para mostrar, para subir el reel. Sí. Bueno, yo también soy creador de contenidos, con lo cual no estoy en contra de eso, también me subo a eso.
O sea, no puedo criticar algo del cual yo también soy parte. Pero sí le digo a mis hijos todo el tiempo, va, para un poco la pantalla, por favor, te lo pido. Pero por otro lado, yo genero contenido para que también la gente lo mire, porque si no, para que lo... Entonces se hace todo un círculo vicioso. MTV, por suerte, no había Instagram, no había nada, entonces había muchos disparates, y yo fui parte de ellos. Pero lo más importante fue ver cómo se movía una compañía. MTV llegó a ser... MTV es de Viacom, Viacom era Paramount y Viacom eran y MTV. También era dueña de Blockbuster, la cadena de alquiler de videocassettes. Hubo una época en el mundo que se estrenaba un Blockbuster cada 11 horas en el mundo. Un Blockbuster que lo tenías que devolver rebobinado, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Y además era dueña de una librería, de una cadena de teatro de 300 teatros. Entonces era la quinta empresa mayor en facturación luego de las petroleras. Entonces trabajar dentro de esa corporación, más allá de la joda, lo que nos divertimos y todos los disparates, fue un aprendizaje que nunca más, o sea, fue un aprendizaje que dije, wow, de esto tengo que realmente, además de divertirme, además de estar con mis artistas favoritos, además de viajar en avión privado con Metallica, que me había olvidado, que nos acompañé en 3 días de gira, fue un aprendizaje, pero que hoy en día lo sigo aplicando. Eso te iba a preguntar, ¿qué sentís que aplicás hoy en tu trabajo de hoy, de lo que hayas aprendido en MTV? Mira, la relación con los clientes, la relación en cuanto a todo lo que tiene que ver con la artística y la sorpresa hacia tu cliente en la generación de contenidos. Me acuerdo una vez hubo 150 invitados, que eran los 150 invitados que de cierta manera eran sponsors de MTV para en los distintos países de Latinoamérica, ¿sí? Entonces se los invitó, eso pasó varias veces, se los invitó en una vez, me acuerdo, a Miami, a la Florida. Lo primero era, ¿qué querés hacer? ¿Jugar al golf o un voucher de $1000 de compras? A ese nivel era 150 invitados, ¿no? Entonces era muy loco. ¿Qué querés hacer? ¿Pasear en helicóptero por arriba de Disney o preferís ir a una clínica de tenis con Andrea Agassi? Era todo ese nivel. Y después de las cenas interminables y un montón de cosas, nos abrieron Universal Studios de noche para un concierto privado de Bryan Adams, que hace 30 años era lo más de lo más, para esas 150 personas. Entonces, a partir de esas experiencias fue que yo dije, Ale, esto te va a servir para toda la vida. Cómo tratar también con los auspiciantes, cómo tratar con los artistas, el factor sorpresa, las famosas experiencias. Viste que hoy la experiencia es todo. Claro, en ese momento era una cosa que no se le prestaba mucha atención, pero era la esencia un poco la experiencia. Era la experiencia. Y esas experiencias me las acuerdo mucho en Miami, en New York, en México, en Buenos Aires. Entonces ese roce súper corporativo todavía hoy lo sigo. Es parte de mi ADN corporate. Sí, no lo sabías en ese momento, pero fue como una formación en el medio de un poco de la joda que contabas, pero digo, ese roce es lo que te permitió después a futuro aprender a vincularte con gente que después, o sea, cuando en algún momento le ha tocado a uno vincularse con gente a ese nivel, no famosa, pero con mucho poder, con mucho dinero, hay que saber cómo pararse para ofrecer algo, para decir que no a alguna cosa. Es muy difícil. El aprendizaje constante creo que es una de las grandes aciertos de todo emprendedor, el aprendizaje constante. En el momento que dejas de aprender ya hay algo que no va. El aprendizaje es constante, tanto de los fracasos como de los aciertos. Se aprende mucho más del fracaso, y esto no lo digo yo, sino que lo dice todo el mundo. Cuando todo te va bien, pero cuando la pifiás es ahí donde revisás y finalmente uno termina aprendiendo. Se dice que uno aprende a los golpes, es verdad. Entonces, en MTV... Estoy pensando si me pegué algún golpe. Sí, varios. Pero fueron más los aciertos que los golpes. Algunos se van a contar. Bueno, en el ego me imagino 200.000 personas hablarle, que te presten atención. Sí, era una cosa espantosa mi ego. Por favor, Alejandro. ¿Te pasa eso, acordarte, sí, las cosas que tipo llegué a un lugar y pedí, tipo... Sí, cualquier cosa. La verdad, sí. No bajo a la habitación ahora. Nada, más tarde. Me estaban esperando todos los periodistas para el lanzamiento del nuevo disco de no sé quién, de Cadorna, y nada, ahora no, más tarde. Entonces sí, el ego me ha jugado de las suyas, he aprendido mucho, y ahora uno de mis libros favoritos a los cuales recurro, y en mi libro también hay frases y hay referencia a ese libro, es un libro de Ryan Holiday, que se ha especializado mucho en todo lo que tiene que ver con la corriente estoica. Tiene un libro que es
muy, pero muy importante que se llama el ego será tu enemigo. Porque muchas veces uno no habla por sí solo, sino que habla el ego. Y cuando te das cuenta que habla el ego, es donde te das cuenta que ahí la pifiaste. Porque generalmente te das cuenta después que el ego habló. No respondiste vos, respondió tu ego. Y el ego es algo muy difícil de dominar, es algo muy difícil. Y no tenés que ser Messi para tener ego, que justamente él es de lo más modesto que hay en el mundo. Sí. Pero no tenés que ser una superestrella, no tenés que ser el de Guns N' Roses, ni Lenny Kravitz, ni Brad Pitt. Todos nosotros tenemos ego. En diferentes etapas de nuestras vidas, mayor o menor cantidad de ego. Y dominar ese ego, inclusive en los negocios, inclusive en el emprendedurismo, inclusive en tu vida, en tu casa, es sumamente importante. El ego es tu enemigo. Ale, ahora vamos a hablar del libro, pero en línea con esto, con este cambio tan grande que tuviste, ¿te dio miedo perder relevancia por este cambio de identidad pública que tuviste en estos últimos años? De hecho, la he perdido. No sé si la he perdido, pero la he dejado de lado y sí, el cambio fue muy brusco. Como te dije, con el diario del lunes me doy cuenta que el diario fue muy brusco, no solamente para mí, sino para todos aquellos que me rodean, principalmente para mi familia fue brusquísimo, fue muy, muy brusco, para mi economía también fue muy brusco, de pasar a ser el DJ estrella, porque realmente como DJ tuve una carrera muy prolífera, en la tele, en la radio, en un montón de lugares, sin llegar a ser siempre mainstream. Yo me guardaba un poquito de ser tan mainstream, que era una estrategia y una idea que yo tenía. Pero realmente, qué sé yo, voy a Lima y todavía la gente me sigue saludando, como Ale de MTV. Entonces, ahora soy Ale de las 5 AM. Es muy loco el impacto que ha tenido en todos la gente que me conoce, que ya no es Ale de MTV, ya no es Ale el DJ, sino que sale de las 5 AM. Respondiendo a tu pregunta, María, sí. Yo creo que para meter un cambio de esa naturaleza, para meter un cambio bien fuerte, tiene que ser, viste, es a todo o nada. ¿Me tiro o no me tiro? Y más allá del nacimiento de tu hijo, digo, ¿te pasó algo particular de haber tocado fondo, algo que digas cambio tan rotundamente? Me aburrí de ser yo mismo. Me aburrí de mi ego, de Ale Lacroix, me aburrí de los excesos, me di cuenta que no iba a ningún lado, me di cuenta que ya tenía 3 hijos, me di cuenta que me la estaba pegando contra la pared, me di cuenta que lo que tenía ya no me hacía feliz, mis hábitos tampoco, al contrario, empezaban a ser destructivos, me di cuenta de un montón de cosas, pero ¿sabes qué? Me di cuenta. Sí. Porque lamentablemente hay mucha gente que por X motivo no se puede dar cuenta. Entonces yo un día me miré al espejo y de repente me miré al espejo e hice un ejercicio que en ese momento no sabía que este ejercicio me iba a acompañar para toda la vida. Me salí de mí mismo y me miré desde aquí arriba, lo que se llama el vuelo de pájaro. Cuando mirás desde arriba y decís, che, esto no sé si está bien. Entonces, mirándome al espejo y hablándome profundamente, mirándome a los ojos, dije, Alejandro, tenés que hacer algo con tu vida. Tenés que meter un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque así no vamos a ningún lado. Entonces, sostenido en el libro de las 5 AM, es donde metí ese cambio tan fuerte en mi vida. Ese cambio afectó naturalmente a todos los de mi entorno, afectó mis relaciones, afectó la relación con mis hijos, con la que era mi mujer en ese momento. Inclusive mis amigos se juntaban preocupados y me decían, Ale, así no vas a conseguir nunca a alguien que quiera estar con vos. Te levantás a las 5, ¿qué haces? ¿Invitás a alguien a cenar? No, te invito a desayunar, te invito a tomar el té, te invito a almorzar. Entiendo que hay que ser flexible, por supuesto, ¿no? Porque la flexibilidad, como la caña de bambú, también creo que es un buen equilibrio. Pero mis amigos estaban preocupados. O sea, no se preocuparon por mis años de excesos. Claro. O sea, es muy loco lo que te estoy Claro. contando, ¿no? Porque aparte, bueno, estábamos todos en esa, ¿no? Eran los 90. No se preocuparon por eso, pero se preocuparon y también algunos señalaban. ¿Sabés por qué el que señala? Y también fui muy criticado por esto. Porque critica el señala el que lamentablemente quiere meter ese cambio y no pudo. Claro. Sí, a veces lo más difícil del cambio es el entorno que quiere que sigas en la misma. No, y no solamente estaba pensando, digo, el que disfruta porque es amigo, sino también esto que, bueno, es un tema personalísimo, pero digo, vos no es que te fuiste simplificando de la noche porque coincidió con un tema de salud que lograste identificar,
Pero a nivel económico, digamos, tu carrera, tu imagen, tu marca personal era el de la noche, que funcionaba, que era DJ, digamos, había todo un modelo de negocio que funcionaba bien, me imagino, y tuviste que salir de eso por una decisión personal que implicaba cuidar la salud por un lado, y por otro lado reconvertirte vos, y ahí quiero llevarte a la cuestión más emprendedora. Dijiste, dejo esto, tengo que empezar a crear otra cosa. Sí, fue muy brusco, al comienzo me costó horrores. La verdad, reacomodarme a mí, entender qué era lo nuevo que quería, entender cómo monetizar este nuevo Ale, que no había manera de monetizarlo. Te hago un evento a las 5 de la mañana. Ok, bueno, hice 140 eventos a las 5 de la mañana. Estoy mirando, tenés el tatuaje. The 5 AM Club, sí, lo tengo acá. Entonces era de qué manera podían monetizar este nuevo estilo de vida. Primero contá, si por ahí hay alguien que no sabe, qué es lo que estás haciendo hoy, porque bueno, este estilo nuevo de vida, de bienestar, lo transformaste en un negocio finalmente. Para el que por ahí no sabe, ¿en qué consta este negocio? Bueno, finalmente, y luego de mucho tiempo, logré hacer de esto algo que me genere ingresos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empecé a desarrollar charlas de bienestar, encuentros corporativos, me empecé a relacionar con gente que tenía que ver con el mundo de la yoga, de la meditación, del mindfulness. Entonces empecé a dar charlas que me acuerdo, me sentaba y me salía, era como el camino del artista, te levantás a la mañana durante 90 días y lo primero que haces es escribir y escupir todo lo que tenés adentro, y de repente dije, loco, acá hay algo. Entonces, a partir de ahí es que me llama Infobae para un podcast. Estamos hablando de Infobae, ¿no? Ale Lacroix, el embajador de la noche, haciendo un podcast que se llamaba La Revolución del Bienestar, donde tuve 2 temporadas ahí, en donde teléfono que levantaba, teléfono que llamaba, lo respondían del otro lado, como el doctor López Rossetti vino de invitado a mi podcast, por ejemplo. Elena Malova, que es la mayor representante de yoga de Latinoamérica, una rusa que vive en Chile. O sea, de repente me di cuenta que este nuevo Ale empezó a impactar en la gente de una manera muy positiva. El viejo Ale ya estaba gastado. Ojo, inclusive en mis mayores momentos por ahí de distracciones, por llamarlo de alguna manera, yo siempre fui muy prolijo. Siempre fui extremadamente prolijo, aún con las desprolijidades. Sí, de hecho no hay ningún, por lo menos yo he trabajado en el mundo del espectáculo, María también, o sea, viste que hay mucho ¿te acordás el archivo? Una foto de saliendo uno todo rojo. Bueno, tuyo por lo menos que recuerde no hay, ha sido prolijo. Bueno, eso es una formación que he tenido de mis padres, realmente, en cuanto a cómo mostrarme, cómo ser amable con las personas. Bueno, un montón de cosas que ha sido una formación familiar que he tenido, que es la misma que yo le quiero dar a mis hijos, que le doy a mis hijos. El Ale ese del cambio no se lo podía dar completamente, ¿sí? Porque decía algo que por ahí no lo predicaba con el ejemplo. Porque como siempre digo yo, un ejemplo vale más que 1000 palabras. Entonces, ¿de qué manera puedo realmente llevar esto adelante? Haciéndolo. Ale, y con respecto al público, por llamarlo de alguna forma, ¿sentís que es el mismo que te seguía antes, que también está en la misma y ya se cansó y quiere cambiar? ¿O tuviste que buscar formas de llegar a nuevas audiencias? Se me ha abierto mucho el espectro. Hay una realidad también. Todo aquel que me sigue desde los 90 ya está pasando los 50. Entonces, yo creo que a nuestra edad, si seguís en la misma, tiene solamente 3 salidas: la muerte, el hospital o quedás más o menos. Y entonces mucha gente entendió eso a partir justamente de mi mensaje. Y por ahí de otros mensajes de tantos más, no me lo voy a atribuir a mí solo. Pero mucha gente que me seguía entendió que el camino es el nuevo camino es este. Ya el reviente no va más, el reviente pasó de moda, ya no está más. Entonces muchos me acompañaron, muchos me abrazaron en ese cambio, muchos me acompañaron, muchos me siguen acompañando y muchos me soltaron la mano, porque son aquellos que no pudieron. Entonces, y a nivel business, cuando volvía de a poco a empezar a laburar de DJ, pero de otra manera, todavía seguía laburando de DJ. Pero ya había cambiado mis hábitos, ya tomaba agua, no me quedaba de joda, y también me di cuenta
algo que fue de bastante impacto, que la gente que me contrataba no solamente me contrataba por la música, sino que contrataba todo el paquete Ale Lacroix, con todo lo que eso conlleva, ¿sí? Entonces, de repente, el paquete Ale Lacroix pasó a ser solamente música y muchos me soltaron la mano. Muchos, que justamente son estas personas que por ahí no pudieron meter ese cambio. Y me di cuenta en algo muy, muy puntual, que el tipo hasta le daba vergüenza estar delante mío. Estaba muy pasado. Y yo, che, ¿qué vas a querer? Y me pasaba de todo por debajo de la mesa. Nada. ¿Cómo que nada? Nada. O fui a tocar un lugar en Córdoba, donde en Córdoba amo Córdoba y realmente es un lugar donde tengo una sintonía con la gente muy fuerte. Y voy al boliche, era un bar muy lindo que realmente me va muy bien, con mucho afecto. Cada vez que voy ahí, el dueño me dice, ¿qué vas a tomar? Nada, sos un embole. ¿Entendés? Sí. Entonces decís, vos me estás cargando. Voy a laburar a tu boliche, no voy a tomar nada, porque justamente estoy en este cambio de vida, con lo cual voy a trabajar mucho mejor, y me decís que soy un embole porque no tomo nada. Entonces, viste, se armaban como unas dicotomías de ida y vuelta, está bien, está mal. Pero es tanta la cultura de la noche, del descontrol y demás, que no tomás nada y sos un embole. ¿Sabes que hablando de eso, venía manejando por acá y pensaba, hay un caso que está como muy ahora viral ahora, que es lo que pasó con Catriel y Paco Amoroso, que me imagino que los tenés, ¿sabés? Digamos, por un tema del mercado de la música. Y ahí se han mostrado como una reconversión, digamos, que no se sabe si es una parodia, no sé si viste que sacaron una canción con Sting, y no se termina de saber si es real, no es real. Digo, bueno, vos conocés mucho de eso, te quería pedir una opinión sobre eso. Lamentablemente no te la puedo dar porque una de mis decisiones muy importantes en mi vida fue no mirar más noticias y no estar más al tanto de lo que pasa afuera. Así que lamentablemente no tengo ni idea de lo que no tengo ni idea. No, pero me interesa eso, pero como si que elegiste como... Sí, no hay, mirá, es muy loco. No hay noticia, desconozco esta, pero si vos prendés cualquier medio, no hay noticia que sea positiva, más allá de que Argentina salga campeón del mundo y clasifique, o que Cerundo lo gane el abierto del ATP. No hay noticias positivas. Entonces, ¿por qué me tengo que contaminar yo de una guerra en Afganistán, de un problema de un paro, de un urgente, de algo que pasó gravísimo en el conurbano, que pasó mismo acá en Capital, cuando no puedo hacer nada? Entonces, cuando me di cuenta de la morbosidad de los medios, y amo los medios, ¿sí? Los de entretenimiento, pero la verdad que dije, de acá me tengo que ir. No me suman nada. Y realmente el impacto es muy negativo. Esos zócalos donde dicen urgente, y están todo el tiempo en la puerta de la casa de una niña que tuvo tal problema, se le enseñó y demás. Está bien, es lo que tienen que informar, y está perfecto, porque ese es el negocio, y eso es lo que ellos tienen que informar. Pero yo decidí abrirme de eso. Entonces no escuché nunca más radio y nunca más vi tele. Ahora, ¿quiero volver a la radio? Sí. ¿Quiero volver a la tele? Sí, pero desde otro lado. En realidad nunca hice informativos. Y es muy gracioso, y para responder tu pregunta, durante muchos años tuve un proyecto de llevar un programa solamente buenas noticias. Fue rebotado en todos los canales. ¿Qué te parece si hoy prendés la tele y tenés un canal de 1 hora a las 10 de la noche de solamente buenas noticias? ¿Cómo te vas a dormir? Con una sonrisa. Solamente buenas noticias. Ahora, lo que garpa es la morbosidad. Entonces fue rebotado en todos los canales. Un canal de una hora de buenas noticias, un programa de buenas noticias. Así que bueno, no sé de lo que estás. Sorry, no te puedo acompañar. No te puedo acompañar, pero eso también es parte de la reconversión. Ale, también, así como sucede esto por ahí en el mundo de la tele, viste que hay muchas empresas que están promoviendo cada vez más esto del wellness, que te dan un taller, un curso de yoga, charlas. ¿Cómo ves esto? ¿Sentís que es una moda o que realmente les interesa el bienestar de los empleados? Yo creo que, mira, yo siempre lo defino en mis charlas. Bienestar, estar bien. ¿Quién es de Boca acá? ¿Quién es de River? A ver. ¿Quién es de Boca? ¿Quién es de River? ¿Quién es de Independiente? Bueno, a ninguno le gusta el fútbol. No, ¿Quién prefiere? No, gusta el fútbol, bueno, somos todos de equipos. ¿Quién prefiere el día? ¿Quién prefiere la noche? ¿Quién prefiere el mar o quién prefiere la montaña? Mar. Y seguramente va a haber alguno que levante la mano, otro que no. Va a haber opiniones dispares. Ahora, yo les pregunto a todos ustedes y también te pregunto a vos. ¿Quién quiere estar bien?
todos vamos a levantar hasta las 2 manos. Sí. Porque de eso se trata la vida, el bienestar, que es estar bien. Entonces, hubo un boom del bienestar, sobre todo después de la pandemia, donde realmente el mundo entero buscó estar de otra manera. La práctica de la yoga en los últimos 10 años creció esto es estadística rígida, aumentó en un 50% y la meditación aumentó en un 65%. Yo medito todas las mañanas. Cuando pensé que iba a meditar todas las mañanas, Alejandro Lacroix, por favor te lo pido. Y hago yoga también. Entonces, yo creo que hay un vuelco hacia el bienestar. Creo que ese bienestar es necesario. Hay un vuelco hacia una vida más sana. Si vos te fijás, cada vez hay más deporte, cada vez hay más centros deportivos, cada vez hay más actividades deportivas. Vos vas a los bosques de Palermo, a la plaza de tu barrio y las estaciones saludables que propone la ciudad o la provincia. Entonces, la alimentación más saludable. Creo que hay una real necesidad de vivir mejor, con todo lo que eso conlleva. No solamente de salir a correr, no solamente ir al gimnasio. Todo lo que tiene que ver con el bienestar, cómo te alimentás, las relaciones que tenés, te terminás convirtiendo en el promedio de las 5 personas con las cuales frecuentás constantemente. Entonces, aquellos vínculos, el bienestar tiene que ver con un montón de cosas más allá de una alimentación saludable y hacer deporte. El bienestar viene de acá también, viene del corazón, viene del cuerpo, viene de tus pensamientos. Che, mirá que bien está tal, pero tus pensamientos tenés acá el famoso mitote que decía Alejandro Ruiz, el doctor, el escritor de los 4 acuerdos, en donde a las conversaciones mentales, esas que te arruinan, los llamaban mitotes, ¿sí? Esas conversaciones mentales. Entonces, eso también tiene que ver con el bienestar psicológico, psiquiátrico, el bienestar, ¿viste? El estar bien. Cuando uno está bien, todo está bien. Si vos te fijás esto en tu casa, en tu familia, con tu pareja, en tu trabajo, en tu emprendimiento, cuando vos estás bien, todo está bien. Tu negocio florece, tu negocio está bien y si de repente pasó algo, lo tomás de otra manera. ¿Sabés por qué? Porque estás bien. Entonces, estar bien no es tan difícil. Ale, si tenés que, perdón, te interrumpí, pero justo pensaba en esto hablas también en algún momento de la responsabilidad que tenemos sobre lo que pasa, pero pensaba también que me imagino que en el libro estará desarrollado, que es, si tenés que plantear por ahí alguna herramienta particular que vos decís, ¿cómo? Porque muchas veces la gente que por ahí no está familiarizado con meditar o con tomarse el tiempo para sentirse bien, porque por ahí dice, bueno, sentirme bien, que es, qué sé yo, no estoy enfermo, no sé, me como algo que me gusta. Digo, me parece un espacio entre la gente que no está familiarizada con un montón de prácticas y que ve ese bienestar como algo etéreo, como que, bueno, no sé cómo llego a eso. ¿Qué le puedes decir? Bueno, mira, esto es, y acá me voy a poner serio, hay desgracias. Hay quien tiene una madre, un hijo enfermo, que ha perdido un familiar, que ha tenido un accidente. Hay desgracias y esas realmente suceden y todos los días. Más allá de eso, creo que es una cuestión de actitud hacia la vida, de cómo te levantás cada mañana, de cómo agradeces. El agradecimiento sincero es sumamente poderoso. Vos te levantás, por ejemplo, vas al baño, prendés la luz, te lavas los dientes y después te vas a tomar el desayuno y después te vas a trabajar. Más del 60% del mundo no tiene ni cama, ni luz, ni lavarse los dientes, ni un trabajo. Entonces, solamente por eso tenemos que estar agradecidos. ¿Viste cuando vos llegás a tu casa y de repente vas a prender la luz y decís, la punta del obelisco se quemó la lamparita? Bueno, 4.000 millones de personas no tienen lamparita, no tienen luz, ni abren la canilla y sale agua. Entonces nosotros damos muchas cosas por sentado, que realmente somos unos bendecidos, todos los que están acá y todos los que están del otro lado, y tenemos mucho para agradecer. Entonces, frente a cualquier adversidad, si vos te pones a pensar, inclusive en el peor día de tu vida, insisto, hay desgracias y hay una madre enferma y hay un hijo con problemas y un montón de cosas o enfermedades terminales, ¿sí? Pero es una cuestión de actitud. Inclusive en los días esos donde ves todo negativo, siempre vas a encontrar cosas en las cuales sostenerte y seguir caminando hacia adelante. Pero siempre pensá, estás vivo, por empezar. Estás vivo, tenés un hogar, tenés techo, tenés la heladera y está llena, tenés alguien con quien hablar, tenés alguien con quien te escuche. Por ahí vivís en soledad, pero tenés alguna mascota, no sé, podés salir a caminar, dar una vuelta. Entonces yo creo que es una cuestión de actitud. Hay una estadística que dice lo siguiente, que 250.000 personas mueren al día por causas naturales. Vamos luego. 250.000 personas mueren al día por causas naturales y vos no.
Entonces me vas a decir que no tenés por qué estar agradecido, más allá de todo lo que te pase, lo que te ha pasado. Ale, un poco relacionado a esto que decís, hay gente que por ahí quiere emprender un cambio así, estar más tranquilo, tener menos estrés, pero que a la vez por una necesidad de tener que generar dinero, de vivir, de tener la comida para cada día, tienen que, estar en la vorágine, ¿viste? Del colectivo, la hora de viaje, del trabajo por ahí tóxico o del jefe tóxico, y por ahí sueñan con emprender, con tener una vida más tranquila, emprender en el mundo del bienestar o no. ¿Qué consejo les podrías dar para emprender un cambio de ese estilo desde tu experiencia? Sé que por ahí no es fácil. Y bueno, y también un poco yo siento que tiene que ver con el propósito, ¿no? Con eso de encontrar, ¿qué puedo dar? ¿Cómo puedo generar bienestar en los otros? ¿Cómo se puede empezar de a poquito a generar un cambio así? Bueno, respondiendo a una pregunta anterior tuya, pero que tiene que ver con esta, el bienestar también se puso de moda. Sí. ¿Sí? Se puso de moda, un montón de cosas se pusieron de moda y se ponen de moda y se van a seguir poniendo de moda, ¿sí? El bienestar se puso de moda porque está bien visto. En los 90 eran todas las empresas going green, todas iban verde, ninguna contaminaba, ninguna esto, ninguna lo otro. Entonces, cada década lleva hacia un bienestar. Entonces, hay compañías aéreas que se denominan la compañía aérea del bienestar, hay shopping que dicen el shopping del bienestar, hay estaciones saludables en los balnearios. Entonces, el bienestar se ha puesto de moda. Ahora, enhorabuena que se ha puesto de moda el bienestar y no otra cosa, ¿sí? Y no el descontrol de los 80 o de los 90. Entonces, en base a eso, y ustedes que son emprendedores, y vos que están mirando también, sabemos que cada emprendimiento que hacemos, estadísticamente en el mundo, el 90% desaparece en el primer año, ¿sí? Esto ya lo sabés porque sos emprendedor igual que yo, y me ha pasado que he hecho emprendimientos que han llegado al año y un mes, y ahí me di cuenta, Alejandro, esto lo tenemos que cerrar porque estamos perdiendo plata desde el día 1. Entonces, todo lo que tiene que ver con el estilo de vida y lo que vos decías de trabajar, de llevar la comida a la mesa, de pagar el estudio de tus hijos, o lo que fuera, a veces resulta sumamente complicado, sobre todo por la toxicidad en la cual te ves envuelta. Porque tenés un jefe que no deja, que siempre tiene el pie encima, o porque tenés este emprendimiento y tenés el problema con tu equipo de trabajo, porque te faltan, porque no vienen, porque esto, por lo otro, porque no dan los números, porque te peleaste con tu jefe, o porque tomaste pésimas decisiones como poner de gerente a un amigo tuyo, que no tiene la más pálida idea del laburo, pero es mi amigo y no me va a curtir. Sí, pero te va a hundir el negocio. Y eso ya lo sabemos todos, ¿no? No, lo puse a mi hermano. Pero tu hermano no es director de marketing, sí, es tu hermano. Entonces, eso pasa también en el mundo del bienestar. Y siempre hay algo que yo digo. La vida es más importante que el trabajo. Vamos de nuevo. La vida es más importante que el trabajo. Ahora, sin trabajar no llevas el pan a tu casa, no puedes ahorrar, no puedes darte esos gustos, no puedes tener el dinero que es ese acceso maravilloso que te da a recorrer el mundo y a tener todo eso que quieras, empezando por la salud o por una buena prepaga, un viaje y demás. Con eso ya dicho, creo que crear entornos de bienestar en tu emprendimiento, ya sea un emprendimiento pequeño, un emprendimiento familiar, una pyme o una gran empresa, llevar bienestar a tus empleados finalmente repercute en los resultados de tu empresa. Vos, por ejemplo, tenés una planta muy grande, 8.000 operarios trabajan ahí todos los días, y vos le das ciertas herramientas de bienestar, ¿sí? Le das herramientas de bienestar, que pueden ser teóricas o que pueden ser prácticas, en cuanto a la alimentación, en cuanto a un break de 1 hora para salir a caminar, en cuanto a canchas de deporte, en cuanto a la lectura que le podés brindar, le das herramientas, los inscribís y pones una planta de 8.000 empleados, puede tener un gimnasio adentro, se entiende, ¿no? Entonces le vas de a poco acercando todas estas herramientas, yoga, meditación, cosas que antes parecían realmente súper lejanas. Pero hoy los grandes empresarios y las grandes empresas, estamos hablando de Google, todo Silicon Valley, practica todo esto que te estoy diciendo, ¿sí? Para ir al bienestar. O te pensás que no sé, que Elon Musk se levante y se prende un pucho. Y no. Sí. Y no, la verdad que no. Se levanta a las 4 de la mañana y hace todo lo mejor justamente para que él y todos sus empleados, que tienen miles y miles, trabajen en un entorno del mayor bienestar posible. Y en definitiva, también es un negocio.
Porque si tus 8.000 empleados, o 50, o 30, o 20, trabajan en un entorno de bienestar donde los mismos CEO, los mismos directores, los mismos jefes le brindan ese bienestar, todo ese bienestar va a estar mejor dormido, mejor alimentado, mejor humor, con mejor como destrezas físicas, mejor ejercitado, entonces te va a rendir mejor, con lo cual tu cuenta en el banco va a estar mejor y mucho más rica. Que empieza por el bienestar de la gente que trabaja contigo, del bienestar de la gente que trabaja con vos. Recién mencionabas esto de poner a tu hermano, de poner a tu amigo. ¿Qué errores cometiste vos en esta reinvención? Si es que cometiste alguno, ¿no? Pero no, por supuesto. Por lo general... No, cuando dijo lo del amigo no meterlo, puso una cara Sí, como sí. esto. No, olvidate. Mirá, errores he cometido un montón, de algunos he aprendido, de otros tengo que seguir aprendiendo. Si te dijera que no, le damos espacio a mi ego, que está ahí calladito. Lo tengo ahí abajo, mirá. Está por aparecer en cualquier momento, ya les avisé. He cometido errores justamente de quererme llevar el mundo por delante, como durante mucho tiempo lo he hecho. He cometido errores que, como yo soy yo, a dónde va sale, ¿sí? He cometido los errores de pensar que el camino de la transformación iba a ser mucho más sencillo y de repente me encontré completamente solo. Porque el camino de la transformación, de la verdadera transformación, y no lo hablo como persona, sino también lo hablo como tu empresa, como tu emprendimiento, es solitario, es muy difícil, es sumamente difícil. Yo tengo siempre un ejemplo, es como escalar el Everest en hojotas. Es realmente difícil ese cambio, esa transformación personal o empresarial, ¿sí? Entonces, si vos te fijás, cualquier gran empresa que mete un pifie, como cuando Coca-Cola saca la Coca-Cola de lata verde, ¿sí? Y echan a todos los directivos, ¿sí? Porque la pifia hasta Coca-Cola. Entonces, nosotros los emprendedores también tenemos que tener cuidado y saber que tenemos que estar todo el tiempo muy pendientes, porque las metidas de pata salen muy caras, cuesta mucho. Bueno, Ale, muchísimas gracias por todo esto. La verdad es que fue una charla súper interesante y les recomendamos a todos que lean tu libro, Un disparate hermoso, en donde, bueno... ¿Dónde se lo puede encontrar? En todas las librerías. Todas las librerías. Es de Ediciones Lea, gracias a Martín de la Usina del Arte también, Martín Elías, que ha tenido mucho que ver con este libro. En este libro cortito, este libro iba a ser un libro de herramientas en las cuales yo me he sostenido para meter este cambio tan positivo en mi vida. Donde tuve que luchar contra mi mamá, ¿puedo decir una palabrita un poco obvio. subida de tono? Sí. Mi mamá me dice, Alejandro, ¿seguís con la pelotudez de las 5 AM? Mi mamá. Entonces imagínate, mi mamá, que la amo a mi mamá, pero la gente no te entiende cuando metes un cambio así. Entonces dije, todas estas herramientas que también me hicieron a mí, las quiero comunicar y las quiero compartir para que le hagan bien a otros. Si las quieren tomar, las toman, y si quieren, no. En el medio pasó algo muy trágico, que cuando ya tenía el libro terminado, resulta que un amigo mío fallece justamente por temas de adicciones. Y se lo dicen al hermano mayor en una llamada por teléfono cuando yo estaba con él mano a mano. Como si te llamaran ahora a vos, a esta distancia, él y yo. Un shock total, era el cumpleaños de este amigo mío, donde el hermano menor había fallecido por este tema de los excesos. Y la primera que llega justamente al cumpleaños de mi amigo, que le habían avisado, fue la mamá, que se enteró que el hijo había muerto. El hijo menor había muerto por este tema. Y fue algo realmente, pero tremendo, que marcó mi vida para siempre. 3 meses más tarde me vuelvo a encontrar con este amigo mío, al cual recibió este llamado, y me dijo, Ale, vos tendrías que contar tu historia. ¿Por qué? Para que no le pase a más gente lo que le pasó a mi hermano. Entonces, a partir de ahí es donde me abrí completamente. Cuento disparates hermosos, cuento cosas que tuve escondidas durante 35 años, cuento cosas muy oscuras, cosas de mucho brillo, cosas muy divertidas. Y en la segunda parte del libro está la revolución del bienestar, donde comparto con todos ustedes justamente estas herramientas tan valiosas que deseo que te hagan tan bien a vos como me hicieron a mí. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Te despedimos con un aplauso. Gracias por pasar por Emprendedores Argentinos.
Por favor, gracias a ustedes y sigan con este tipo de programas, que el emprendedurismo es algo fantástico y es algo por el cual tenemos que estar ahí, siempre al pie del cañón. ¡Pa!